Después de cada proceso evaluatorio, los pares evaluadores hacen un dictamen donde hacen una serie de recomendaciones y compromisos de mejora. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ellos detectan alguna dimensión del análisis o de la evaluación que hicieron que están un poco más flojos, para decirlo en lenguaje coloquial, establecen esa serie de recomendaciones y a su vez la institución, la facultad en este caso, realiza compromisos cuando recibe esa evaluación. Producto de la última evaluación que tuvimos en el periodo 2017-2018, había una serie de 3 recomendaciones y 4 compromisos que establecía la resolución. Bueno, eso en el periodo del 2018 a esta parte, básicamente del 2022, cuando yo me hice cargo de la subsecretaría, a esta parte se le dieron cumplimiento a esos compromisos y a esas recomendaciones. Por ejemplo, una recomendación es mejorar la relación docente-alumno de determinados espacios curriculares, poner más recursos docentes en esos espacios, para que tengan una mejor atención los estudiantes que transitan esas asignaturas. Otro compromiso es... En eso se cumplió. Eso se cumplió. Digo, para ir tomando. En realidad... La recomendación de equipar y dar mayor cantidad de docentes para equilibrar esa relación docente-alumno, eso estaría. Eso se dio cumplimiento. Otra de los compromisos era poner en funcionamiento las prácticas preprofesionales obligatorias, que ya se habían establecido en el nuevo plan de estudio. Y bueno, eso de hecho se hizo, la facultad llamó a concurso, vos bien lo sabés porque sos un docente de ese espacio, participás en ese espacio curricular, yo también participo de la otra opción, hay 2 opciones, y bueno, a su vez se hicieron designaciones no solo de profesores, sino de auxiliares para atender esa demanda de la práctica preprofesional. Y hoy, justo ayer estaba terminando unas estadísticas que compartía la Comisión de Autoevaluación y veía que es un número de 248 estudiantes realizaron las prácticas desde el 2023 a esta parte, que es un número importante. Muy importante. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, como esos hay otros compromisos. Otro que recuerdo en este momento es que haya mayores participaciones estudiantiles en los proyectos y en las actividades de extensión. Era otra recomendación que también se le dio cumplimiento. Esto, el secretario de Extensión, el arquitecto Claudio Disario, en su momento nos informó del crecimiento que hubo y la cantidad de estudiantes que empezaron a participar a partir de la promoción, la difusión de las actividades de consolidación de grupos, ¿no? Que trabajó mucho Disario ahí. Eso fue otro trabajo que, por supuesto que esos trabajos, esos compromisos, demandan un tiempo, son a varios años, digamos. Pero bueno, ese es lo que hemos logrado hacer del 2022 a esta parte en esos aspectos. No los recuerdo ahora puntuales, los tendría que leer todo, porque ya hace rato que los informamos al Consejo, pero a todos se les dio cumplimiento. Porque vamos a remarcar estas recomendaciones, no siempre son académicas, ¿no? Porque abarca, qué sé yo, hasta de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, otra que recuerdo ahora es que haya más accesibilidad de los estudiantes a equipamiento informático con software específico, a computadoras, para poder desarrollar sus tareas, sus trabajos prácticos, e incorporar la informática en los contenidos curriculares que desarrollan en las asignaturas. Para esto, la gestión hizo, además del laboratorio que se hizo para la última acreditación, que está en el 6º piso, laboratorio informático, se hizo un taller abierto 12 horas, que está en el ex taller 0, ¿lo recordás? Que a su vez la facultad concursó unos cargos de auxiliares, de apoyo a esos espacios, y esos lugares están abiertos 12 horas por día para que los estudiantes vayan a hacer libremente sus trabajos prácticos. Digamos, el laboratorio se usa, lo usan las cátedras en el dictado de clase. Todos los espacios curriculares van pidiendo turno y se va asignando. Y este taller
es de uso libre, de acceso libre para cualquier estudiante de la facultad, y trabaja las 12 horas y ahí hacen trabajos en equipos, pueden aprovechar el buen equipamiento que hay. Eso es otro de los compromisos que tenía la facultad, que se le dio cumplimiento en estos años, ¿no? Uno de los temas que siempre en ese caso es, como vos decías, implica recursos económicos, claro. No necesariamente docentes o de contenido, sino una tecnología accesible a los estudiantes de la carrera. Cuestión que es importante y es un gran esfuerzo que ha hecho la universidad y la facultad en particular con los magros presupuestos que tenemos y con los recortes de los que sufrimos, ya que la ley de financiamiento universitario fue una necesidad porque el presupuesto universitario no se actualizaba desde el 2022. Así que se incrementaban discrecionalmente y con una pauta de actualización que determinaba el gobierno, porque el Congreso no había votado presupuesto. Exactamente. Y esto de decir, bueno, por un lado tengo que dar cumplimiento a lo que se me está exigiendo, pero tampoco tengo esos recursos como para poder llevarlo a cabo. Hacías tú una recorrida y de lo que fue como respuesta, ¿no?, de estas recomendaciones. Siempre se pone en foco, y en el resto de las unidades académicas también mucho se ha planteado, el tema de cargas horarias, periodos, y hasta inclusive periodos de carrera. ¿Cómo estamos nosotros en referencia a esto? Bueno, la duración promedio en este momento de la carrera son 112 meses. Ese es lo que nos dio el SIU, la estadística de los sistemas de información. Yo creo que en realidad amerita una discusión, que lo estábamos hablando con la Comisión de Autoevaluación y con el Departamento de Arquitectura, para que forme parte de la futura discusión de cambio de plan de estudio de la carrera, que nuestra carrera amerita un cambio, porque el que se hizo en el 2019 fue para acreditar solamente. Fue un cambio de plan de estudio que duró todo el proceso alrededor de 6 meses, fue muy corto en periodo en términos institucionales, y dio solo para modificar aquello que nos estaba pidiendo la CONEAU para adecuar el plan a los estándares, que es la incorporación de la práctica preprofesional, y solo modificar algunas materias, correlatividades de algunas materias. Es como responder a las recomendaciones y no tanto a la propia autoevaluación. A la propia autoevaluación. Que permitía otra mirada. Exactamente. Entonces, lo que estábamos hablando con la Comisión de Autoevaluación es que este insumo que ellos van a producir en este momento, que son más de 30 personas, estudiantes, graduados, docentes y no docentes, trabajadores universitarios que están participando de este proceso, que nos den el insumo básico para ponernos a discutir después el plan de estudios que queremos, que deseamos, consensuar un plan de estudio y que nos merecemos ese cambio. Y creo que justamente este proceso lo vamos a aprovechar para este proceso de autoevaluación para producir el insumo básico para empezar a discutir el futuro cambio de plan, que muchas facultades lo están también haciendo, facultades de arquitectura del país. Algunas ya las modificaron, otros inician, como Rosario, por ejemplo, leí una noticia hace 15 días, que iniciaron el proceso de modificación del plan de estudio, que lo piensan hacer después de la acreditación, pero empiezan a discutirlo. Un tiempo razonable para discutir un plan de estudio en términos institucionales son 2 años como mínimo, para alcanzar los acuerdos que, de hecho, en diseño industrial ya llevamos 4 años, se está cerrando en este momento, pero son procesos largos que ameritan discusión, evaluación, análisis de encuesta, de información, de cargas horarias, contenidos, actualizaciones, y yo creo justamente que la oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar es de esta autoevaluación que estamos haciendo para proponer un cambio, una modificación. Así que en ese camino estamos transitando en este momento, digamos. Ese es el espíritu que tienen las comisiones de autoevaluación. ¿Qué ejes serían los centrales para estos cambios? ¿A qué se apuntaría? ¿Qué es lo que te gustaría? Mira, una de las cosas
y ahí encuentro la relación que me había olvidado de contestarte la observación que hiciste, es respecto a la duración de la carrera. La carrera de arquitectura nominalmente, según lo que establece el plan, son 6 años de duración y de 4.608 horas de interacción pedagógica, de cumplimiento presencial para la interacción pedagógica. Y una cosa que vamos a tener que incorporar en el próximo plan, porque así las establecen las últimas resoluciones, es el trabajo autónomo del estudiante, ¿no? Los famosos SACAU que se están discutiendo en este momento, que de hecho Diseño Industrial y la Tecnicatura Universitaria de Comunicación Audiovisual están incorporando el concepto de crédito, porque lo establecen las resoluciones. La norma dice que a partir del 27 tiene que estar todos debemos incorporar ese concepto. Y justamente en arquitectura, por lo menos los ejercicios que hemos hecho con las integrantes de la Secretaría Académica en el curso que dio Mónica Marquín hace poco en nuestra universidad, con los simuladores, estamos muy por encima de lo que establece la normativa. O sea, la cantidad de asignaturas que tenemos, con la carga horaria presencial que tenemos y la manera de cursar que tenemos en la facultad, donde muchos espacios curriculares tienen prácticas promocionales que implica un mayor seguimiento, una mayor asistencia, una mayor presencia, y el desarrollo de trabajos que el estudiante tiene que hacer en su casa o en equipo. Esas horas hay que empezar a contabilizarlas en el futuro plan de estudio. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo aplicando los estándares que hoy se utilizan para trabajo autónomo de acuerdo al tipo de interacción pedagógica que hay, nos da que un estudiante de primer año, por ejemplo, necesita 80 horas semanales, disponer de 80 horas semanales para cursar las 5 asignaturas que establece el plan de estudio y 84 para las 6 que establece el segundo año. Con lo cual ese estudiante no duerme, no come, no tiene vida, no practica un deporte, no practica un idioma, no hace música, no sale con amigos, no establece relaciones sociales, es imposible. Esto que trae como consecuencia que muchos estudiantes que quieren cursar todo tengan que dejar materias y se vayan retrasando. Y además otra cuestión... Perdóname, Ariel, para después, con la pretensión que tiene, por supuesto, la facultad sanamente, de decir, bueno, los queremos incorporar al campo de la investigación, los queremos incorporar de la extensión. Todas las actividades extracurriculares, pero que son necesarias para la vida universitaria y para la formación. Y la formación. Para lo cual es complejo en este cuadro, en este contexto. Totalmente. ¿No? Entonces eso amerita que nos sentemos seriamente a charlar entre los profes, los estudiantes y los graduados de aquellos contenidos realmente necesarios para garantizar una formación de calidad, eliminar aquellos que estén repetidos, que se reiteran dentro de los 6 años, y proponer modelos de interacción pedagógica que capitalicen el trabajo en el taller o el trabajo presencial en la facultad, para descargar un poco de horas de trabajo autónomo del estudiante, que son necesarias siempre en cualquier formación. Pero contabilizarlas y medirlas. No superar los 60 créditos, los 60 CRE que establece la nueva normativa de la Secretaría de Políticas Universitarias. Y, por otro lado, descargar un poco, ver la cantidad de materias o de asignaturas que se cursan anuales y las cuatrimestrales, tener una currícula más flexible que permite incorporar contenidos que están ligados a lo ambiental y a la sostenibilidad, a la accesibilidad universal, a la rehabilitación y el recupero del patrimonio edilicio, las cuestiones patrimoniales también. Todas esas cuestiones tienen que pasar a formar parte de la currícula obligatoria, o sea, cómo incorporamos esos contenidos y cómo descargamos otros contenidos y enseñamos de otra manera para bajar un poco la carga de trabajo autónomo del estudiante. Los estándares nacionales e internacionales establecen que, por ejemplo, un estudiante, una carrera universitaria, no debería demandar más de entre 40 y 45 horas semanales de dictado, que esto sería como un trabajo, ¿no? Claro. Como 8 horas, las 8 horas diarias de trabajo.
Eso es lo que establece el valor de los 60 créditos, que establece como tope la resolución. Y nosotros, ya te decía, estamos en 84 en segundo año y 80 en primer año. Es imposible. Entonces ahí se produce la lentificación. Y la otra cuestión que no contempla es que nuestros planes de estudio están pensados para estudiantes de dedicación exclusiva. O sea, que se dedican full time, 40 o 45 horas semanales se deberían dedicar para estudiar arquitectura, nada más. Y la realidad económica y social de nuestro país hace que la mayoría de los estudiantes nuestros tengan que trabajar. Claro. O tienen tareas de cuidado. Claro. Hablábamos precisamente en otras unidades académicas, la Facultad de Humanidades, que había realizado una encuesta hace poquito. Muy interesante. 72% creo que Jonathan nos comentaba, Jonathan Aguirre, quien está como secretario académico, nos comentaba que había arrojado en la Facultad de Humanidades 72% que trabajan. Claro. ¿No? Y a esto también, en otras unidades charlábamos la incorporación, como decías vos recién, remarcabas el tema, cuidados, ¿no? Porque tienen hijos, o sea, cuidados a chicos o cuidados hacia adultos. Entonces, bueno, indudablemente restringe enormemente, es imposible. Eso, digamos, la consecuencia directa que yo analizo y veo, por supuesto que es un sesgo personal, porque lo veo también mis estudiantes, porque le pregunto qué hacen, a qué se dedican, cuántas horas dedican a hacer una entrega, por ejemplo, cuánto tiempo están dibujando. Y la realidad es que esos estudiantes que trabajan o tienen a cargo tareas de cuidado, terminan haciendo la carrera en 8 o 9 años. Claro. A esa carrera que idealmente dice 6 años, el plan de estudio. Por eso creo que centrar el foco en la duración real de las carreras es un error. Totalmente. O sea, es necesario tenerlo en cuenta, obviamente, porque hay que tener en cuenta el perfil de nuestros estudiantes en este momento, que es totalmente diferente a cuando nosotros estudiábamos. Claro, lo que pasa es que... a nuestra época. Exactamente. Yo hice la carrera de cuarto año en adelante trabajando en un estudio dibujante. También. Trabajaba 4 horas por día y podía hacer todas las materias, me recibí en el tiempo, pero por supuesto que no cursaba todas las materias promocionales, ni las quería hacer. Claro, porque no daba. Había veranos que me dedicaba a estudiar. Exactamente. Para dar los finales, cuando no cursábamos diseño visual, las demás materias, claro. ¿no? Hablábamos otra vez, comentábamos aquí en la radio también, que mirando un medio muy masivo, habían llevado de invitado a un ex CEO de un banco, una persona muy influyente en el gobierno nacional. Entonces le preguntan en un momento qué opinaba sobre la universidad pública, porque estábamos ya pronto de la 4ª Marcha Federal Universitaria. Y él hace todo el análisis en función de la demora de un estudiante para recibirse. Entonces, viste, cuando vos escuchabas del otro, o sea, él planteaba que era muy mala la universidad pública porque tardaban un montón de años para recibirse. Entonces decís, si las personas que escucha el gobierno, el análisis de la universidad pública es en función de que la variable es solamente cuánto tardan, digo, sin tener el conocimiento de esto, de lo que vos describías, de lo que hace un estudiante, del tema de horas, como para poder saber si está bien, si se recibe o no se recibe. Digo, esa es la mirada, me pareció una mirada muy pobre. Muy pobre, sí, muy pobre. Sí, estoy de acuerdo con que el plan de estudio y el diseño del plan de estudio tiene que basarse en la realidad, en lo que sucede. Totalmente. En contemplar los estudiantes que recibimos del secundario, cómo son, qué capacidades, qué habilidades tienen, diseñar los contenidos y la interacción pedagógica en función de esas habilidades y aptitudes que ya traen los estudiantes, pero después lo único que le reconozco es en la lealtad de decir, si esta carrera va a demorar 5, 6, 8 o 10 años, ser sinceros en eso para que el estudiante que se compromete en ese pacto pedagógico sepa cuánto de su vida va a invertir, cuántas horas de su vida va a invertir para obtener ese título. Eso sí me parece que es leal y hay que hacerlo, digamos, ¿no? Sincerar las duraciones y tratar de acortar en aquellos lugares que se puede. Pero partir de los estudiantes que tenemos. No todos los estudiantes que concurren a nuestra facultad, a nuestra universidad, son dedicación exclusiva, se dedican solo a estudiar. Totalmente. Por supuesto que la duración trae como consecuencias otras cuestiones relativas al sistema, que los estudiantes nuestros se gradúan con edad más avanzada y ya quedan fuera de la competencia internacional para el
presentarse a becas de intercambio. Digamos, hay edades para cada etapa, digamos, dentro de la universidad. Ese es el riesgo, por supuesto, pero bueno, en ese trabajo creo que ese camino tenemos que transitar, de ir sincerando y de ir realmente trabajando los contenidos y el futuro plan de estudios en una duración real de las interacciones pedagógicas que estamos pensando y de los contenidos que estamos pensando. Dentro de esas interacciones hay elementos de estos últimos tiempos que en algunos casos para mí no son nuevos, creo que lo único que han hecho es acelerar. Clases asincrónicas, inteligencia artificial, todos estos elementos, ¿cómo se debate, se incorpora, se anexa dentro de este objetivo de modificación del plan de estudio? Bueno, esos son los ejes y los nuevos desafíos. Estaba mirando justamente las agendas de Rosario o de otras facultades de arquitectura que están modificando sus planes de estudio, están en ese debate, en esa cuestión, cómo incorporamos esas nuevas dinámicas, ¿no? En el uso de la IA o las dinámicas de interacción, ¿no? Cómo se incorpora al aula en las tareas asincrónicas, la formación a distancia, teniendo en cuenta que nuestra facultad y nuestra carrera es presencial. Siendo presencial dentro de la norma, hasta un 30% de los contenidos, hay un porcentaje, ¿no? Hasta un 30% de las asignaturas, de todas las asignaturas, o dentro de una asignatura, 30% de esas horas que se computan, pueden ser en modalidad mediadas por tecnología. Ya sobre el cierre, ¿es tu segunda o tercera acreditación? Es mi segunda acreditación. ¿Es tu segunda acreditación que estás al frente? La tercera la viví como docente. Solamente. Claro, pero en este caso teniéndola como gestión, llevándola adelante. ¿Diferencias y qué aspiraciones tenés en esta? Bueno, diferencias fundamental porque cambiaron los estándares en el medio. En el año 2023 se aprobaron unos nuevos estándares de la facultad, con lo cual hoy acreditamos con otros parámetros diferentes a como lo hicimos en el 2017-2018. La vara con la que nos medimos es distinta, es diferente. Eso es un cambio importante. Porque el proceso de acreditación se ha modificado en este tiempo y en... Más que el proceso, los estándares, aquello contra los cuales nos van a evaluar, digamos. Sí, los estándares cambiaron. Cambiaron, sí. ¿Para bien o para...? No, para bien. Sí. Yo creo que para bien es incorporan nuevos contenidos, aparecen una diferenciación mayores de las horas ya por bloque formativo, no por áreas como estaban antes. Claro. O sea, se incorporaron el concepto de bloques, que bueno, no los quiero aburrir, pero en el caso de nuestra disciplina los bloques formativos son 3. El bloque del proyecto, que es donde se sintetiza todos los contenidos, donde están materias tradicionalmente que estaban dentro del proyecto, como los talleres de diseño, los contenidos que se ven en los talleres de diseño, como contenidos que hoy están en las cátedras de construcciones, en los talleres de construcciones. O sea, construcciones pasó a formar parte del proyecto. Aparece otro bloque que es complementario, de apoyo, donde están las comunicaciones visuales, las historias, y el tercer bloque es de producción y gestión de obras. Así es. Que ya aparecen como separados. Entonces hay contenidos también de los talleres de construcciones que están en ese otro bloque. Claro, porque es un bloque muy jerárquico. Específico. Que tiene, y aparece ahí, por supuesto, economía y organización de obra, legislación, digamos, todas esas asignaturas que ya toman jerarquía dentro del bloque. Con lo cual, esto cambia el panorama en términos del análisis de los contenidos disciplinares. Cambian las cargas horarias y las cargas ya no están referidas a los 20 alcances del título, sino a las 4 actividades reservadas que establece la nueva normativa de la resolución 2501 del 18, que es la que establece los estándares, las actividades reservadas de los distintos títulos. Entre ellos, en el anexo 22 está el título de arquitecto. Estamos juntos con los ingenieros, los agrónomos. Y lo que van a mirar entonces en esta acreditación son la cantidad de horas y los contenidos en relación a esos 4 alcances del título. No a las 20 actividades reservadas que nosotros tenemos como alcances de nuestro título.
Así que eso cambia un poco el panorama. Y ahora ya en las dimensiones de análisis de la autoevaluación y de la evaluación, ya no se habla tanto de plan de estudio como eran o cuerpo docente, sino condiciones. Se pone más el eje en las condiciones, digamos, se parte de lo que uno tiene en función del contexto que lo rodea. Por ejemplo, son condiciones para el diseño curricular, condiciones para el plan de estudio, condiciones para la actividad docente, condiciones de los estudiantes, qué condiciones garantiza la institución para que el estudiante pueda alcanzar los objetivos o lo que se plantea en la carrera, condiciones organizacionales, qué estructura se da a la facultad, qué sistema, qué infraestructura, qué equipamiento tiene para alcanzar esos estándares. O sea, conceptualmente creo que es distinto. Es mirar la misma información pero desde otro lugar, mirándola desde las condiciones, no de la información per se, no de cuántas horas tiene. Me suena más humana y holística, sí, de lo que decías referencia. Más holística, sí, totalmente coincido, sí, sí. Sí, sí. Por eso digo que yo creo que son distintas, diferentes. ¿Y qué expectativas tengo? Por supuesto, acreditar. ¿Por 6 o por 3? Bueno, no sabría decírtelo hasta que no vea el informe de autoevaluación. Pero no, yo creo que estamos en condiciones de mínimo, de los 3 de mínima estamos en condiciones de alcanzarlo. Y vamos a ir por los 6, por supuesto. Claro, y paso previo a todo eso, la mirada sobre una propia autoevaluación, ¿no? Sí, 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 claro. Es central. Antes de despedirnos, ¿cuánto es el equipo que estás trabajando ahora? Bueno, el equipo de la subsecretaría actualmente hemos tenido la incorporación de 3 arquitectos que son docentes de la facultad que están colaborando con nosotros, que empezaron a trabajar el mes pasado. Después no docente está trabajando conmigo Fernanda D'Amico, que la compartimos con una académica, que nos está dando una gran mano. Totalmente. Después estoy yo solo en la secretaría. Pero cuento con la colaboración y el apoyo fundamental de mis compañeros de la Secretaría Académica, de todos, de mis compañeros de la Secretaría de Investigación y de la Secretaría de Extensión. He puesto a trabajar a todos los equipos y el personal universitario de todas las áreas de la facultad. Y por supuesto, inestimable colaboración de dirección estudiante de la facultad y dirección docente, que me asisten con información, con los datos que tenemos que procesar. Así que ahora estamos trabajando las 4 personas dentro de la gestión y por supuesto las 32 personas que participan de la comisión de autoevaluación, donde hay docentes, trabajadores universitarios, estudiantes y graduados que están colaborando ad dolorem, donde se reúnen al menos una vez por semana para procesar toda esta información que le vamos dando y hacer los informes, analizarlos, ir contestando las preguntas disparadoras que nos sugiere la guía de autoevaluación de CONEAU. ¿Tiene también incorporado una guía? Sí, hay una guía que ellos elaboraron, que yo la adapté a arquitectura, que vincula los tutoriales al canal de YouTube de CONEAU. Después te la voy a compartir para que te entretengas. Está muy buena. Sí, está sí. muy buena. Y bueno, eso también se la hemos compartido con el departamento, que son otros colaboradores. Germán Pastocchi está al frente de todo, con los consejeros departamentales, que muchos de ellos también trabajan en la comisión tienen doble rol, están en la comisión de autoevaluación, y un par de consejeros académicos también están colaborando en la comisión de autoevaluación. O sea que en realidad el equipo que está trabajando activamente ahora son alrededor de 50 personas. Un compromiso importante por parte de todos, ¿no? Después, docentes que también tienen que hacer sus cargas, ¿no? Después cada uno tiene que cumplir su rol todos los dentro de la acreditación. Sí, todos los profesores han enviado en el mes de febrero y marzo sus planes de trabajo docente, que es material de base para hacer la autoevaluación. Qué contenidos se dan, cómo se dan, en qué tiempos, cómo es la interacción pedagógica, cómo se evalúa, con qué criterios se evalúa, todo eso está informado, y cómo están compuestos los equipos docentes. Eso está informado en los PTD. Eso en estos meses los leyó el departamento, los consejeros departamentales, hicieron una serie de observaciones en función de los estándares y de la próxima acreditación, se los devolvieron a los profesores
para que nos los devolvieron, porque el mío también lo tuve que corregir. Ajustamos un par de cosas que nos observaron y los volvimos a enviar al departamento. O sea que el departamento, los consejeros, tanto titulares como suplentes, han hecho un gran esfuerzo todos estos meses de febrero, marzo, abril y mayo, leyendo y releyendo los planes de trabajo y ajustando toda la información. O sea que es mucho las personas que están involucradas en este proceso, que por otra parte es lo que establece la CONEAU. Claro. Cuando nos dice queremos que se comprometa la institución, y la institución son las personas. Totalmente. Así que en ese camino estamos. ¿Se llega con los plazos? Sí. Estamos un poquito atrasados en algunas de las cuestiones. Teníamos previsto ya para esta semana, para las vacaciones, ir cerrando las vacaciones de invierno, el informe de autoevaluación. Yo calculo que lo tendremos en agosto. Pero sí. Después es cargar esa información en la plataforma y elaborar los planes de mejora. Y por supuesto hacer todas las vinculaciones docentes, que los docentes, investigadores y extensionistas las acepten. Pero ese es el trabajo, un trabajo tedioso, digamos, de uno a uno. En este momento tenemos más o menos 250 personas y unas 350 cargos docentes que tenemos que vincular a la carrera, que por supuesto no solo dan clases o forman un equipo docente, sino además desarrollan tareas de investigación y extensión en distintos grupos y en distintos proyectos. Y eso también es necesario vincular a la carrera. Cuando, por último, planteabas esto de las condiciones, Sí. ¿le da particularidad de región a cada una de las facultades? Debería. Sí, en realidad lo que se refiere a las condiciones es, por ejemplo, de qué presupuesto partimos, de qué tipo de estudiantes tenemos. Por ejemplo, nuestros estudiantes, bueno, los últimos análisis estadísticos que hicimos, entre un 38 y un 40% de los estudiantes que ingresan a la carrera no son residentes de Mar del Plata, por ejemplo. ¿Cuánto es el porcentaje? Está alrededor del 40%. Alrededor de... Sí, 38 a 40, depende de cada corte, va variando. Sí. Y por ejemplo, eso da un perfil del estudiante, no solo que debe trabajar, lo que decíamos, sino que el estudiante, ese 40% necesita de un lugar físico para vivir en Mar del Plata, y claro, nosotros somos una ciudad que tiene una temporada veraniega, una ciudad estival que tiene una temporada alta donde conseguir un lugar de residencia se hace más difícil. Eso dificulta las actividades de mediados de diciembre a mediados de marzo, con lo cual a su vez el estudiante, por el perfil que tiene, el marplatense, trabaja en alguna actividad temporaria, con lo cual eso es distinto a un estudiante de Chaco, o de Santa Fe, o de Tucumán. Entonces, cuando hablo de las condiciones me refiero a eso, que las condiciones del contexto son diferentes las nuestras, de los tucumanos, de los santafesinos. Claro, y le da esa regionalización, también le da una característica, ¿no?, al mismo proceso de aprendizaje. No tanto de los contenidos, aunque sí podría hacerlo, incorporar contenidos que tienen que ver con la corrosión. Antisísmica, siempre hablamos de eso, ¿no? Antisísmica ya, corrosión en Mar del Plata. Porque esos contenidos no están alineados directamente con las 4 actividades reservadas y con los estándares. Claro. Recordemos que el estándar es un mínimo. Uno, a partir de ese mínimo, en el marco de la autonomía, puede enseñar más cosas. De hecho, enseñamos muchas más cosas. Claro. Que esas horas y esos contenidos básicos. Pero bueno, las condiciones se refiere a esa cuestión, ¿no? La cuestión de contexto. Ariel, sabés cuando tenés que volver a clase. Sí. Así que te agradezco enormemente por haber estado aquí. Un placer, y sabés que me encanta venir. Y nos encanta recibirte. Que me pongo a hablar y no paro. Que tengo facilidad para explayarme. Eso sí. Así que te agradezco también la invitación y estoy disponible cuando quieran. Muchísimas gracias, Ariel. Ariel, subsecretario de Autoevaluación y Acreditación para CONEAU, desafío nuevamente que tiene la Facultad de Arquitectura, con el gusto de lo que decía Ariel, porque
toda autoevaluación es buena, ¿no? Y permite mirar hacia adentro para corregir aquello que se considera que es en función de algo central, como remarcaba Ariel, los estudiantes, ¿no? Sí. Ese es el eje central de todo. Gracias, Ariel. No, gracias a vos, Jorge.